Nelly Furtado publica su sexto trabajo discográfico, The Ride, y aquí os traigo mi opinión referente al nuevo disco de la canadiense Josie Darko, y estás en Pop News, el canal de las estrellas. Comenzamos el mes de abril, el mes dedicado a Nelly Furtado aquí en Pop News, y comenzamos por la puerta grande, la reseña de su sexto trabajo discográfico, The Ride, que hay que escuchar sin ningún tipo de prejuicio porque es un disco que no es fácil de escuchar, realmente es muy diferente a todo lo que ha hecho anteriormente Nelly Furtado. Nelly Furtado realmente tampoco ha seguido una estela, un camino muy específico en sonidos, ¿no? Siempre ha hecho un poquito lo que le ha apetecido. Sus primeros discos quizá no tienen nada que ver con Luz quizá era el que más éxito tuvo porque era el más comercial, quizá la música era muy en aquel momento, la música que se llevaba en aquel momento, pero después de todo ese foco de atención que tenía, realmente después hizo un disco en español, que se cargó quizá, bueno, pues toda la atención que tenía en aquel momento, ¿no? Hubiese esperado quizá un Luz.0 o alguna evolución de esos sonidos, y no tenía nada que ver. Pues realmente lo vuelvo a hacer con The Ride, un disco que no tiene nada que ver con todo lo anterior de Nelly Furtado, un disco muy atípico, es un disco que me parece muy creativo, me parece bastante diferente, no sé, creo que es un disco que demuestra bastante versatilidad también en Nelly Furtado, que podemos escucharla en muchos registros muy diferentes dentro del disco. En cuanto a sonidos encontramos nuestros sintetizadores acompañados de música quizá más orgánica, también grandes secuenciadores y efectos de sonido bastante toscos, ¿no? Me parece que da bastante personalidad al disco, bastante una atmósfera que enseguida identificas dentro del disco, ¿no? Me ha gustado mucho precisamente eso, que quizá no es nada de lo que se está haciendo actualmente, pero Nelly Furtado está en su camino, The Ride, ¿no? Es lo que siente que debe hacer un poquito, ese es el mensaje del disco, ¿no? Si nos centramos un poquito a nivel vocal, en algunos momentos podemos reconocer a Nelly Furtado, me parece que es inconfundible la voz de Nelly Furtado, bastante nasal, esos tonos que ella alcanza tan bien, tan agudos, pero también tenemos nuevos registros en la voz de Nelly Furtado. A mí me ha sorprendido bastante en algunos temas de las canciones, que realmente explora su voz de una manera bastante diferente que lo haya hecho anteriormente, así que esto es otro punto a favor del disco de Ride. Y si nos fijamos también en sus letras, es un disco que yo le veo muy sincero, muy honesto, muy real en definitiva, ¿no? Es como si fuese una especie de diario de Nelly Furtado con canciones muy sociales que se pueden aplicar a tu día a día, y a medida que va avanzando el disco se va poniendo más y más y más interesante, estás deseando escuchar el desenlace, canciones con las que poder sentirte identificado, ¿no? Muy del día a día, pero a su vez bastante diferentes, con un punto de vista muy particular. Es algo que también me ha gustado bastante, ¿no? Se nota que es un disco con unas letras de un artista o de una persona que ha experimentado bastante en la vida, ha aprendido de sus errores y se notan las letras de las canciones. Me parece un disco muy adulto en sus letras también, ¿no? En definitiva, creo que el conjunto me parece un disco bastante adulto, bastante sólido, muy diferente, muy atípico, y que hay que escuchar sin ningún tipo de prejuicio, ¿no? Probablemente no tenemos un sonido muy comercial dentro de él, pero creo que hay que prestarle atención. Quizá hemos escuchado las canciones, los primeros singles de una manera un tanto superficial, pero hay que ir y buscar un poquito más allá, porque ha buscado una conjunción, una comunión perfecta realmente entre el sonido, el mensaje, lo que quería plasmar en ese disco, ¿no? Lo que hace que quizá algunas canciones sueltas no tengan el suficiente valor, pero todo junto, en ese contexto en el que te lo publica en este disco de Ride, tiene todo el sentido, y a mí me ha gustado bastante. Así que vamos a pasar a analizar, vamos a pasar a ese top que solemos hacer de nuestras canciones favoritas de The Ride. So don't sell me no pipe dreams. I wanna feel the good and bad and everything. Vamos con mi Holy Trinity de The Ride en la posición número 3, que ha sido muy complicado seleccionar, sobre todo la posición número 3. Tenía varias canciones aquí que quería incluir en el Holy Trinity, pero finalmente he decidido seleccionar a Phoenix. Es una canción que, si escuchas el disco, apetece cuando ya finaliza. Quizá es un disco que es muy estridente en algunos momentos, con unos efectos de sonido, como digo, bastante toscos en algunos momentos, esos secuenciadores y demás sintetizadores muy patentes, ¿no? Y Phoenix se torna bastante inteligente de meterla, sobre todo al final del disco. Es una especie de ascensión a aprender de tus errores, ¿no? Ay, todo va a estar bien, a pesar de que estés quizá en el pozo, pues es como
ay, todo va a estar bien, al final el camino se torna para que tú puedas continuar, todo va a estar bien. Es una canción bastante relajante, notas como te abraza totalmente la canción y se hace bastante amena y un momento bastante clave en lo que es el disco. En la posición número 2 he decidido colocar, la verdad que he introducido en este Holy Trinity quizá las canciones más comerciales. Ya sabéis que aquí en Pop News tiramos bastante hacia el pop, pero os aconsejo escuchar el disco, quizás si os gusta la música más alternativa os va a encantar, ¿no? En la posición número 2 he decidido colocar Places, que es una canción que a mí me ha gustado muchísimo. Es una canción que habla de haber construido esos palacios, pero después no poder tenerlos, ¿no? Eso es la vida, ¿no? Quizás nos pintan un mundo tan maravilloso, te incita un poco a recapacitar, ¿no? De fijaos en las portadas de las revistas, fijaos todo lo que hay, ¿no? Hemos construido todo esto, pero a pesar de haberlo construido con nuestras manos, no es para nosotros, es para otra persona, ¿no? Jamás vamos a poder tenerlo. Es una canción que a mí personalmente me incita bastante a recapacitar. Es una canción muy comercial que se hace bastante amena, de lo más comercial que hay dentro del disco sin llegar a ser comercial, así que es una de mis favoritas. Otra de ellas es la más total y absoluta, a mí me parece la mejor canción del disco, sin lugar a dudas, es Sticks and Stones, que es una canción que quizá con una producción más bailable todavía, pues estaría petándolo, ¿no? Pero Adi ya ha decidido hacerla de una manera bastante diferente de lo que quizá podríamos esperar. A pesar de que es una canción bastante comercial, que me imagino también sonando en las radios, sin lugar a dudas espero que sea single total y absolutamente. Es una canción que, a pesar de que no lo pensemos, las palabras también son muy hirientes, tanto más que quizá el maltrato físico realmente, ¿no? Entonces ella incita o invita a relajarnos un poquito, las palabras son muy hirientes, estoy cansada de tener que estar peleándome, muchas de las peleas son verbales, ¿no? Entre quizá una pareja, amigos, entonces incita a relajarnos, pensar un poquito lo que vamos a decir, que las palabras tampoco quedan en el olvido, hieren también, y invita un poco pues a eso, ¿no? A calmarnos, a tomarnos la vida un poco más relajada, y es una de mis canciones favoritas sin lugar a dudas, ¿no? Todo un himno sin lugar a dudas. Y esta ha sido mi canción favorita de The Ride, el nuevo disco de Nelly Furtado, que tenía muchas ganas de que hiciese la reseña aquí en Pop News. Y es un disco que vuelvo a repetir que a simple vista realmente podemos escuchar muy por encima, ¿no? No tiene... Sí, un poco está en eso, ¿no? En la manera de escuchar el disco. Si lo escuchamos un poco por encima realmente no nos va a llamar la atención. Pero el mensaje está en escucharlo en su profundidad, en toda su extensión, en las letras, en los sonidos que acompañan esas letras. El concepto es lo que te hace recapacitar, ¿no? Entonces escucha la canción al completo, prestándole la atención necesaria a lo que es la música, y realmente es un disco que te va a encantar. Es un disco que cuenta quizá más de lo que se ve a simple vista, te invita a recapacitar, te invita a pensar. Entonces es un disco que a mí este tipo de discos me encanta, y así que le voy a dar una puntuación de 77. Bueno, pues esta es la puntuación que voy a dar a The Ride. Me encantaría saber vuestra opinión, si lo habéis escuchado el disco, y si no lo habéis escuchado, pues os invito a que lo escuchéis. Así que rápidamente a Spotify o a comprarlo. Muy prontito va a llegar el unboxing aquí en Pop News de la edición física, porque estoy esperando que me llegue ya en formato físico. Es un disco que me ha encantado, uno de los platos fuertes de este año, a pesar de que probablemente no tenga el éxito que merece, porque es un disco quizás es más minimalista, ella misma se lo ha producido, se lo ha cocinado, muy pocos productores en él, y además pues es un disco que prácticamente se ha autoproducido ella, así que bueno, veremos a ver qué tal le sale. Lo juego a Nelly Furtado, a mí es un disco que me ha fascinado. Ya sabéis, muy atentos este mes, porque es el mes de Nelly Furtado aquí en Pop News, y vamos a tener todos los viernes un especial repasando lo mejor de su carrera, así que no te pierdas Pop News este mes si te gusta Nelly Furtado. Nos vemos en próximas transmisiones. We're sorry is not in service.